3 minutos. Eso fue todo lo que el HMS Hood logró resistir. En el helado Atlántico Norte, el Orgullo británico se partió en dos y explotó como un infierno en llamas. De los 1.418 marineros a bordo, apenas 3 escaparon con vida. ¿El verdugo? El Bismarck, un único acorazado alemán en su primera misión real de combate. En Londres, la noticia fue un mazazo. Churchill, rojo de rabia y con el pulso acelerado, lanzó una orden que resonó como un rugido en los pasillos del poder. Hundid al Bismarck, cueste lo que cueste. En cuestión de horas, la Royal Navy liberó a la mayor fuerza de caza jamás reunida en su historia. 6 acorazados, 2 portaaviones, 13 cruceros y 21 destructores. Todo por un solo blanco. Un gigante de 50.000 toneladas armado con 8 cañones de 15 pulgadas capaces de disparar más lejos que cualquier navío británico. Con un radar de última generación que detectaba aviones antes de ser visto y un casco dividido en compartimentos que lo convertía prácticamente en indestructible. El Bismarck corría desesperado hacia la seguridad de la Francia ocupada, pero arrastraba una herida invisible. Un rastro de petróleo marcaba su camino en el océano, delatando al orgullo de la Kriegsmarine. Y los aviones británicos ya venían pisándole los talones. 14 de febrero de 1939. Un viento gélido azotaba el río Elba. En los astilleros de Blohm y Voss, en Hamburgo, se reunían trabajadores, oficiales y autoridades para presenciar un momento histórico. En el centro del escenario, el casco aún incompleto del Bismarck, que estaba a punto de tocar el agua tras casi 3 años de construcción. Dorothee von Löwenfeld, nieta de Otto von Bismarck, el legendario canciller de hierro, estrelló una botella de champán contra la proa y el coloso recibió oficialmente su nombre. Poco después, Hitler mismo habló brevemente ante la multitud, presentando al navío como el nuevo símbolo nacional. Aunque lo vendieron como un barco respetuoso con los tratados internacionales, la realidad era otra. Completamente cargado superaba las 50.000 toneladas, muy por encima del límite permitido de 35.000. Sus cifras eran tan colosales como sus ambiciones: 823 pies de eslora, 121 de manga y un alcance superior a 10.000 millas náuticas. En agosto de 1940 fue finalmente comisionado. Su comandante, el capitán Ernst Lindemann, un oficial rígido y leal, al mando de más de 2.200 hombres, casi todos jóvenes marineros alistados. Pero pronto surgió un problema grave. El Bismarck apenas podía maniobrar con sus motores, un defecto que lo hacía torpe en situaciones críticas. Mientras los ingenieros trabajaban a toda prisa, las desgracias se acumulaban. Un naufragio en el canal de Kiel, los ríos helados y los muelles saturados lo mantuvieron atrapado durante semanas. Lindemann se desesperaba, los meses pasaban y la tripulación seguía varada en puerto. Cuando por fin estuvo listo para la guerra, a mediados de 1941, la estrategia naval alemana estaba tambaleándose. El Scharnhorst y el Gneisenau estaban averiados en Brest, y el Tirpitz, casi gemelo del Bismarck, todavía estaba incompleto en Wilhelmshaven. Lo peor, la Kriegsmarine no podía enfrentarse cara a cara con la Royal Navy. El gran almirante Erich Raeder apostó entonces por una guerra de desgaste, atacar al comercio enemigo. Así nació la operación Rheinübung. El plan era claro: el Bismarck, joya del Reich, debía abrirse paso hacia el Atlántico, esquivar enfrentamientos con grandes buques, encontrarse con naves de suministro previamente posicionadas y destrozar convoyes aliados sin misericordia. No era una demostración de poder, era un riesgo gigantesco. El propio almirante Günther Lütjens prefería esperar refuerzos, pero Berlín fue tajante. El Bismarck debía zarpar de inmediato. El 18 de mayo de 1941, bajo cielos grises del Báltico, el monstruo alemán salió de Gotenhafen acompañado por el crucero pesado Prinz Eugen y 3 destructores. Lütjens dirigía la operación. La fuga tenía que ser silenciosa. El Canal de la Mancha estaba prohibido, demasiado vigilado, demasiado estrecho, demasiado arriesgado. Solo quedaba la ruta del norte, pegados a la costa de la Noruega neutral, donde el mal tiempo y las largas noches eran la mejor cobertura.
La misión: atravesar el estrecho de Dinamarca, escapar al Atlántico y desde allí atacar convoyes sin límite, con Brest como destino final. Allí, cuando los otros buques estuvieran listos, se unirían a operaciones mayores. Pero el 20 de mayo, al cruzar el estrecho de Kattegat, fueron detectados. El crucero sueco Gotland los vio y envió un aviso. Al anochecer, Londres ya conocía la posición. El problema: el propio Bismarck interceptó también ese mensaje. Lütjens informó al alto mando alemán, pero se mantuvo en sus formas y se negó a imponer silencio de radio absoluto, incluso en una operación tan delicada. Al día siguiente, el oficial de vuelo Michael Sackling, en un Spitfire a 26.000 pies, pasó justo encima del escuadrón alemán y tomó fotografías claras del Bismarck y el Prinz Eugen. Con la evidencia en la mano, el almirante John Toby puso a la Home Fleet en máxima alerta. Desde Islandia partieron el Hood, el Prince of Wales y 6 destructores. Esa tarde, al salir de Bergen, el Prinz Eugen llenó sus depósitos de combustible desde el petrolero Bolin. El Bismarck, en cambio, siguió adelante sin repostar, por error de cálculo, exceso de confianza o simple descuido. Una decisión que se volvería en su contra. 22 de mayo. Los destructores escoltas se retiraron. No tenían combustible suficiente para seguir en el Atlántico. El Bismarck y el Prinz Eugen quedaron solos. Lütjens lo aceptó. Menos barcos, menos ojos. Dentro del gigante alemán, la preparación era frenética. Las baterías antiaéreas practicaban bajo el frío, las salas de torpedos hacían chequeos finales, los vigías escudriñaban la bruma en busca de aviones enemigos, y los ingenieros revisaban sin descanso los motores. Un error mínimo podía costarles la misión. El 23 de mayo, rugiendo a 27 nudos, el Bismarck cruzaba el estrecho de Dinamarca envuelto en niebla espesa. La visibilidad era mínima. Icebergs aparecían de repente, obligando a giros violentos en las heladas aguas al norte de Islandia. Al caer la tarde, el radar alemán captó un crucero británico, el Suffolk. Su radio ya transmitía la posición del Bismarck a la Royal Navy. El acorazado alemán abrió fuego con 5 andanadas. 3 de ellas golpearon al Norfolk antes de que se ocultara bajo una cortina de humo. El estruendo de los cañones de 15 pulgadas fue tan brutal que dejó al Bismarck sin su propio radar. Lütjens ordenó entonces que el Prinz Eugen se adelantara como sus ojos y giró con una maniobra osada de 180 grados para intentar emboscar a los perseguidores. Pero el radar del Suffolk descubrió el truco y respondió. Así se extendió una tensa cacería durante toda la noche. 24 de mayo de 1941. 5:45 de la mañana. Los vigías del Bismarck vieron humo en el horizonte. Eran el HMS Hood y el HMS Prince of Wales, que por fin llegaban tras días de retrasos por mal tiempo. Sus estelas blancas cortaban las oscuras aguas del estrecho de Dinamarca. Lütjens bajó los binoculares y gritó la orden: ¡a puestos de combate! El barco entero se puso en movimiento. Se cerraron las compuertas estancas, los artilleros cargaron sus cañones y cada hombre tomó posición. 7 minutos más tarde, a 28.000 yardas de distancia, el Hood disparó la primera salva. El Prince of Wales lo siguió un minuto después. En pleno caos del combate, la flota británica, bajo el mando del vicealmirante Lancelot Holland, cometió su primer error fatal. El HMS Hood abrió fuego contra el Prinz Eugen en lugar del verdadero monstruo, el Bismarck. Esa confusión permitió a los alemanes aprovechar la ventaja. Mientras los barcos británicos avanzaban de frente disparando únicamente con sus cañones delanteros, el Bismarck, perfectamente colocado de costado, respondió con andanadas completas de todas sus torretas principales. Holland, consciente del desastre, ordenó virar a babor para poner en juego la artillería trasera del Hood. Pero la suerte ya estaba echada. El Prinz Eugen disparó primero, un proyectil de 8 pulgadas que estalló bajo cubierta e inició un incendio que obligó a la tripulación inglesa a luchar desesperadamente contra las llamas. En el puente del Bismarck, los artilleros alemanes ajustaban con calma el control de tiro, esperando la oportunidad perfecta.
Finalmente, tras varios intentos de ajuste, los cañones principales del Bismarck, 8 piezas de 15 pulgadas, abrieron fuego directo contra el Hood, mientras la artillería secundaria de 5,9 pulgadas castigaba al Prince of Wales. Holland trató de girar otra vez para mejorar su posición, pero los alemanes ya lo habían superado. Como si estuviera ensayado, el Prince Eugen cambió de objetivo y comenzó a machacar al Prince of Wales, golpeándolo con una serie de impactos que desataron llamaradas en sus cubiertas. Lutyens, viendo que la situación estaba completamente a su favor, reubicó al Prince Eugen detrás del Bismarck. Y entonces, a las 6 de la mañana exactas, ocurrió la tragedia. Justo en el momento en que el Hood ejecutaba su segundo giro, un proyectil perforante del Bismarck atravesó su cubierta y detonó en la Santa Bárbara de popa. En un instante, la nave insignia británica se partió en dos entre el mástil y la chimenea. 8 minutos después del primer disparo, el Hood ya no existía. 1.416 hombres se hundieron con él. El campo de batalla quedó en silencio, pero solo por segundos. Con el Hood aniquilado, el Bismarck enfocó su furia en el Prince of Wales. El barco inglés consiguió algunos aciertos. Uno inundó una sala de generadores y otro perforó la proa. Pero no era suficiente, estaba claramente superado. Cuando un proyectil alemán impactó directamente en el puente de mando, el Prince of Wales no tuvo otra opción que retirarse. El capitán Lindemann deseaba perseguirlo y hundirlo, pero Lutyens se negó. Seguir combatiendo en el estrecho era un riesgo innecesario. Eran apenas las 6:13 de la mañana. En solo 21 minutos, el Bismarck había disparado cerca de 100 proyectiles, logrando una victoria aplastante. Pero el precio empezaba a notarse. 3 impactos británicos habían dañado su casco, y al virar hacia el sur, navegaba más lento que nunca, dejando tras de sí una traidora estela de petróleo que lo delataba en el océano. Tras la destrucción del Hood, el Bismarck se adentró en el Atlántico rumbo a Brest, en la Francia ocupada. A las 8:01 de la mañana del 24 de mayo de 1941, Lutyens informó a Berlín con un mensaje triunfal. Crucero de batalla, probablemente el Hood, hundido. Otro acorazado dañado. 2 cruceros pesados siguen en contacto. Durante varias horas, el gigante alemán desapareció en el océano. Pero un hidroavión británico Sunderland descubrió una mancha de petróleo extendida en la superficie, la señal inequívoca de que el Bismarck sangraba combustible. El piloto transmitió la posición de inmediato y los cruceros Suffolk y Norfolk, que aún lo seguían a distancia, cerraron filas junto al maltrecho Prince of Wales, cuya tripulación trabajaba a toda velocidad para reactivar sus cañones. En Londres, Churchill recibió el reporte y no dudó: hundida al Bismarck. En pocas horas, cada barco disponible cambió su rumbo para unirse a la cacería. La Home Fleet avanzó a toda máquina, aún a 400 millas de distancia. El acorazado Rodney abandonó la escolta de convoyes y giró hacia el objetivo. Los cruceros ligeros barrieron el estrecho de Dinamarca, y hasta los viejos acorazados de la clase Revenge fueron sacados de sus tareas rutinarias. La flota británica desplegaba todo lo que tenía: 6 acorazados y cruceros de batalla, 2 portaaviones, 13 cruceros y 21 destructores, todos siguiendo la huella de petróleo del Bismarck. Al mismo tiempo, el gran almirante Dönitz movió sus piezas en respuesta. Ordenó a todos los U-Boots disponibles entrar en acción. 5 submarinos se posicionaron al sur de Groenlandia para interceptar a los perseguidores, mientras otro grupo navegaba rumbo al Golfo de Vizcaya, formando un muro defensivo en espera de la llegada del Bismarck a Francia. Esa tarde del 24 de mayo, el Norfolk y el Suffolk mantenían el contacto visual a distancia prudente, mientras el Prince of Wales, averiado, apenas lograba mantenerse en la persecución. Horas después, bajo un cielo negro de tormenta, los anticuados biplanos Swordfish del portaaviones Victorious encontraron al coloso alemán. Liderados por el teniente comandante Eugene Esmond, los aviones torpederos se lanzaron entre el fuego antiaéreo del Bismarck. Un torpedo alcanzó el cinturón blindado y explotó, sacudiendo la nave, aunque el daño fue mínimo. Durante la noche, el Bismarck cambió el rumbo hacia Francia, mientras la Royal Navy, convencida de que aún se dirigía a Noruega, navegaba en dirección opuesta.
Lütjens decidió entonces romper el silencio radial y envió un informe detallado a Berlín. Error fatal. Las estaciones británicas interceptaron el mensaje, localizaron su posición y concluyeron que el objetivo alemán era Saint-Nazaire, probablemente para repostar. El Bismarck, a 21 nudos, sufría. La proa dañada se inundaba de forma irregular, lo que obligaba a consumir combustible de manera desigual solo para mantener el equilibrio. Mientras tanto, las fuerzas británicas también sufrían su propia crisis. El Prince of Wales, el Repulse, el Victorious y 4 cruceros abandonaron la caza por falta de combustible. Solo el King George V, el Norfolk y los destructores del capitán Philip Vian continuaron la persecución en medio de un clima cada vez más hostil. Desde Gibraltar, la Force H, con el portaaviones Ark Royal y el crucero de batalla Renown, aceleraba hacia el norte para cerrar la trampa antes de que el Bismarck pudiera alcanzar los puertos franceses y refugiarse bajo el ala de la Luftwaffe. El 26 de mayo, a las 10:30 de la mañana, un hidroavión Catalina divisó al Bismarck y su estela de petróleo. Minutos después, los Swordfish del Ark Royal confirmaban el contacto. El capitán Philip Vian, al frente de su flotilla de destructores, giró directamente hacia el enemigo. El Bismarck, a unas 690 millas de la costa francesa, estaba a punto de ser rodeado por la fuerza naval más poderosa del mundo, convergiendo desde todas las direcciones. La tarde del 26 de mayo estalló en lluvia torrencial y mares embravecidos. A las 14:50, el Ark Royal lanzó 15 Swordfish. Pero un error casi catastrófico se produjo. Los pilotos no sabían que el crucero británico HMS Sheffield estaba delante siguiendo al Bismarck. Lo confundieron con el enemigo y lanzaron torpedos magnéticos contra él. Por suerte, todos fallaron o detonaron en contacto con el mar. El Bismarck seguía su camino entre olas cada vez más violentas, sin que sus marineros imaginaran que sobre sus cabezas una nueva oleada de Swordfish ya surcaba el cielo. Esta vez no llevaban cualquier carga. Los torpedos venían con espoletas de contacto, diseñados para asegurar destrucción. El destino jugó una ironía cruel. El submarino alemán U-556 se cruzó justo debajo del Ark Royal y el Renown, en la posición soñada para hundirlos en cuestión de minutos. Pero estaba vacío, sin un solo torpedo a bordo. Lo único que pudo hacer fue observar impotente cómo los británicos se preparaban para cazar al orgullo de la Kriegsmarine. Poco después de las 8 de la noche, los Swordfish confundieron al crucero Sheffield con su objetivo y siguieron su estela. La tormenta era brutal. Lluvia azotando las alas, el radar parpadeando y una visibilidad reducida a casi nada. 3 aviones se perdieron en la negrura, incapaces de mantener la formación. Los demás siguieron adelante, luchando contra la tempestad. A las 8:47 lo encontraron. El Bismarck apareció en el horizonte. En segundos, las defensas antiaéreas abrieron fuego, tiñendo el cielo de explosiones y destellos. Los biplanos británicos, volando casi rozando el mar, esquivaban como podían las cortinas de fuego. Un torpedo golpeó en el centro del casco, pero apenas lo inmutó. Otro, sin embargo, impactó cerca de la popa y bloqueó el timón. El coloso del Atlántico ya no podía gobernar su rumbo. Mientras los aviones se alejaban, el Bismarck respondió con furia, apuntando al Sheffield. Sus cañones lanzaron una andanada que sembró la cubierta de metralla, obligando al crucero británico a cubrirse con humo y huir hacia la niebla. El acorazado alemán continuó su marcha, dañado, tambaleante, mientras los británicos lo cerraban por todos los flancos. El almirante Tovey, al recibir los informes, giró su escuadra hacia el sur. Quería interceptar al amanecer, cuando el sol del este delinearía la silueta del Bismarck a la perfección. Desde el norte venía el Norfolk, del oeste el Dorsetshire, y a sus espaldas el Ark Royal con la fuerza H, listos para golpear de nuevo. A bordo, la situación era desesperada. Los equipos de control de daños luchaban contra un timón atascado, bajo vientos huracanados y con olas que barrían la cubierta. Intentaban improvisar dirección ajustando las hélices, pero era inútil. El Bismarck solo describía un lento arco que lo guiaba directo hacia la flota enemiga.
A las 11:40 de la noche, el almirante Lütjens lanzó su último mensaje a Berlín. El buque es incontrolable. Resistiremos hasta el último proyectil. Larga vida al Führer. Apenas una hora después del ataque aéreo, la tormenta seguía rugiendo cuando los destructores británicos Maori y Piorun avistaron al Bismarck entre la lluvia y la espuma. El Piorun, con las luces encendidas y ondeando orgulloso sus colores polacos en memoria de la patria destrozada, se lanzó solo contra el gigante. Pero el clima hacía imposible lanzar torpedos. Solo logró intercambiar algunos disparos antes de perderse otra vez entre las olas. El temporal había dispersado al resto de los destructores. El capitán Bian organizó ataques por turnos durante la noche. El Cossack, el Maori, el Zulu y el Sikh acosaban al Bismarck entrando y saliendo del alcance, lanzando un total de 16 torpedos. Ninguno dio en el blanco. Los artilleros alemanes, exhaustos pero sostenidos por la adrenalina, respondieron con precisión, alcanzando incluso la antena del Cossack. En plena oscuridad, Tobey ordenó disparar proyectiles iluminantes. Por segundos, el cielo se volvió blanco y la sombra del Bismarck se dibujó sobre el mar, visible para los acorazados que esperaban ansiosos su turno. El daño real fue poco, pero el desgaste de la tripulación alemana era brutal. Bajo cubierta, empapados y sin descanso, sobrevivían a otra noche interminable. Con la primera luz acercándose, Lütjens ordenó lanzar el hidroavión Arado 196 para salvar el diario de guerra y documentos secretos. Pero la catapulta estaba arruinada desde el combate contra el príncipe de Gales. No había arreglo posible. Para no convertirlo en un riesgo de incendio, los marineros empujaron el aparato por la borda, viendo cómo se lo tragaba el océano. A las 7:10 del 27 de mayo, Lütjens envió un último pedido: un encuentro con un submarino. El U-556 estaba cerca, pero sumergido, y nunca recibió la señal. El nuevo día amaneció con cielos cerrados, oleaje bravo y vientos salvajes del noroeste. Tobey prefirió esperar hasta tener claridad total antes de iniciar el ataque. Para entonces, la red británica estaba lista para cerrarse. El Renown fue apartado. Su blindaje ligero lo hacía tan vulnerable como el malogrado Hood. En cambio, el acorazado Rodney recibió la orden de acercarse al máximo, hasta menos de 15.000 yardas y disparar sin restricciones. En la neblina, el Norfolk fue el primero en tener contacto con el Bismarck y alertó al resto de la flota. Momentos más tarde, desde el King George V, los vigías distinguieron su figura a unas 25.000 yardas. A las 8:47 de la mañana, el Rodney abrió fuego con la primera salva. El King George V lo siguió segundos después. El Bismarck respondió, pero sin control de rumbo y sacudido por el mar, apenas logró un roce en el Rodney. Poco después de las 9, los cañones de 16 pulgadas del Rodney hicieron añicos la superestructura delantera del Bismarck. El puesto de control de tiro desapareció, junto con la mayoría de los oficiales superiores que trabajaban allí. De golpe, las torretas frontales quedaron fuera de combate, y el centro de control trasero asumió brevemente, hasta ser también silenciado. Las torretas delanteras del Bismarck quedaron fuera de combate en cuestión de minutos. El puesto de control trasero intentó tomar el mando, pero apenas alcanzó a actuar antes de ser destruido también. Los cruceros Norfolk y Dorsetshire se sumaron al ataque con sus cañones de 8 pulgadas, aumentando la presión. La suerte del acorazado alemán estaba echada. Era cuestión de tiempo antes de que sus 4 torretas principales quedaran completamente inutilizadas. En medio del caos, Hans Oels, primer oficial y el de mayor rango aún vivo, recorrió desesperado los pasillos gritando la orden final: abrir compuertas, abandonar cualquier intento de reparación, preparar las cargas de demolición y evacuar. Sin embargo, un proyectil del King George V atravesó el blindaje y explotó en el comedor de popa, matando a Oels junto con más de 100 hombres. El mando recayó en el ingeniero Gerhard Junak, quien dio la última instrucción: activar las cargas y sacar a la tripulación de máquinas inmediatamente. El Rodney se acercó hasta menos de 3.000 yardas, disparando una andanada tras otra contra el casco destrozado, mientras el King George V castigaba desde atrás con proyectiles que atravesaban cubierta tras cubierta.
Para las 10:20 de la mañana, ambos acorazados estaban casi sin combustible. El Bismarck escoraba peligrosamente a babor, hundiéndose por la popa, y el almirante Tobey dio la orden de retirada. A las 10:35, el Dorsetshire lanzó un torpedo que impactó en el costado ya inundado. 5 minutos después, el Bismarck se volcó y desapareció bajo el Atlántico. Había terminado. En 106 minutos de batalla, la Royal Navy disparó cerca de 2.800 proyectiles, logrando cientos de impactos. A la mañana siguiente, el Dorsetshire recogió a 85 sobrevivientes y el Maori a 25 más. Pero un posible avistamiento de submarino obligó a detener el rescate, dejando a centenares de hombres aún luchando en aguas heladas. El guardiamarina Joe Brooks arriesgó su vida para sacar a marineros alemanes heridos, entre ellos uno que, sin un brazo, se aferraba con los dientes a una cuerda. Brooks estuvo a punto de ser abandonado él mismo cuando su barco zarpó apresuradamente. En total, los británicos salvaron a 109 hombres. Más tarde, el submarino U-74 encontró a 3 más y el barco meteorológico Sachsenwald rescató a 2. El crucero español Canarias no halló sobrevivientes. De una tripulación de más de 2.200 hombres, solo 114 vivieron para contarlo. Mientras el Bismarck se hundía, la Luftwaffe permanecía en tierra, bloqueada por la tormenta. Cuando el cielo finalmente se despejó, despegaron con ansias de venganza. Un solitario Heinkel, E-111, localizó al Ark Royal, el portaaviones que había sellado el destino del acorazado, y arrojó sus bombas cerca del casco, levantando columnas de agua, pero sin dar en el blanco. Otros 4 bombarderos localizaron buques británicos, pero tampoco lograron acertar. La celebración británica, sin embargo, fue breve. El 28 de mayo, los destructores Mashona y Tartar avanzaban lentamente hacia Irlanda del Norte para ahorrar combustible cuando los Heinkel atacaron al Mashona. El Tartar intentó hundir a su compañero dañado con un torpedo, pero falló. Pronto llegaron otros destructores, que terminaron el trabajo con fuego de artillería. El Mashona se hundió, compartiendo destino con el Bismarck. Para Alemania, la pérdida fue un shock. Su acorazado más poderoso había durado menos de 9 días en combate. Incluso Churchill subrayó la importancia de aquella victoria. El hundimiento del Bismarck ha ejercido una influencia saludable sobre todo el curso de la guerra en el mar. Hitler, golpeado por la magnitud del fracaso, prohibió volver a arriesgar buques capitales en enfrentamientos directos. Desde entonces, los grandes barcos alemanes quedaron confinados en puerto o limitados a misiones menores en el norte. La era de la Kriegsmarine estaba llegando a su final.